Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Resulta que ya este es el tercer capítulo de Isla Mujeres. En el primero les mostré un hostal, cómo llegar, en el segundo les estuve mostrando las playas y en este capítulo les voy a mostrar el por qué no me gustó el tour de Musa, que es uno de los principales atractivos. Isla Mujeres es una isla ubicada enfrente de Cancún, en el Caribe mexicano. Musa tiene 440 esculturas en Manchones y 17 en Nizuc, al sur de Cancún. Las playas están certificadas como Blue Flag. El hostal está ubicado enfrente del mar y tiene este hermoso muelle para disfrutar el atardecer. Hola, ¿cómo están? Les cuento que hoy, enfrente de este atardecer, tenemos buenas noticias porque Kiwi está libre. Así que si no han visto el video de Kiwi, véanlo. Kiwi es libre hoy. Bueno, desde ayer. Seguramente si conociste a Kiwi, un loro que fue mi amigo, querrás saber cómo se escapó. Pues mi vecina se hizo amiga de él y al igual que a mí, se le escapó, pero esta vez se fue lejos y no volvimos a saber de él. Ese tour que tomé, lo tomé con el hostal donde me hospedé, que se los dejé en uno de los videos que pueden ver acá arriba. El Museo Subacuático fue creado en el 2009 con más de 500 esculturas y ha logrado albergar vida marina en él, integrándose al lecho submarino. El total de la colección ocupa más de 400 metros cuadrados y pesa más de 200 toneladas. Es interesante porque es un museo subacuático, ¿no? Y a mí me parece como muy interesante ver un museo subacuático. Pero por un lado lo hicimos en snorkel y está uno muy arriba de la superficie. Se estima que en los siguientes años existan más de 1.300 esculturas. Su objetivo en el 2009, cuando inició, fue albergar tortugas marinas y lograr crecer corales. Todas las esculturas de Musa son basadas en gente que vive en el Caribe. Son de tamaño real y formas idénticas. O sea, entonces las esculturas se ven desde muy lejos y por lo tanto no alcanza uno a ver bien detalladamente las esculturas y el arte, ¿no? Es como ver de súper lejos una obra de arte, entonces no me parece interesante. Además, considero que los guías deberían estar bien instruidos en cuanto al arte que tienen estas esculturas, la importancia que tiene como arte y como ecosistema marino, y instruir mejor a los turistas. Por otro lado, me pareció que el guía no nos explicó nada acerca del museo. ¿Por qué las esculturas están ahí? ¿En qué época las pusieron? ¿Quién las puso? No sé qué significan las esculturas. ¿Por qué hay todos esos hombres ahí reunidos? ¿Cuál es el significado del arte de esas esculturas? Si uno va a un museo, uno espera que le expliquen un poquito de
qué pasa con todo esto. Y realmente no tuvimos ninguna información. No es que me parezca que no vale la pena el tour, pero me parece que le quedó faltando. O sea, el chico me decía, no vale la pena hacer el buceo porque son apenas unas poquitas esculturas y vas a estar dando vueltas en el mismo lugar gastándote 2 tanques en un espacio súper chiquito. Yo no sé, porque yo veo en internet a veces más imágenes de las que yo vi en persona, ¿me entiendes? Como más esculturas. Yo no sé si es que nos llevaron apenas a un espacio muy chiquito, porque según yo veo en la página de Musa, ofrecen diferentes de tours, diferentes precios, donde te llevan a ver más o menos cosas. Entonces parece que el que a mí me llevaron era uno muy básico, y el chico no estaba interesado en las esculturas, él solo quería ver peces y corales. ¿Y qué pasa? Hay peces y corales, tampoco hay muchos, ni están muy coloridos, ni están muy vivos, ni muchas cosas. O sea, se ven, pero están bien lejos para empezar. Y está prohibido hacer buceo apnea ahí. El guía nos permitió no ponernos los chalecos, pero en realidad no está permitido hacer eso. Entonces no se puede hacer realmente la apnea. Y por lo tanto no te puedes acercar a los corales, no te puedes acercar a las estatuas, y eso es la parte más interesante para mí, ¿no? Entonces, bueno, yo tampoco sé hacer buceo en apnea, así que tampoco pude acercarme mucho a las estatuas como lo podían hacer algunos de los chicos con los que yo estaba haciendo el tour. Este es un lugar que vale muchísimo la pena, pero considero que hay que repetirlo buceando para sumergirse bajo el agua y ver las esculturas cerca. Pero entonces sí, eso me decepcionó bastante. Y bueno, el tour cuesta $50, no me acuerdo cuánto tiempo, fueron como 2 horas o 3 horas, y realmente me parece bastante costoso para lo decepcionada que salí. Creo que podría haber tours buenos, tal vez. Me gustaría repetirlo algún día con una buena empresa, con alguien que sepa de arte, que le explica a uno, ver más cosas. No sé, yo realmente quedé decepcionada. Cuéntenme ustedes en los comentarios si les ha gustado el tour de Musa, si no les ha gustado, qué vieron, si vieron más cosas de las que les mostré acá o vieron menos. Realmente yo en este momento, después de reflexionarlo un tiempo, siento que quedé decepcionada, tal vez esperaba demasiado. Les cuento que acabo de ver que acá en el hostal, ya estoy saliendo, y en este hostal hay voluntariados también de Worldpackers. O sea, ustedes pueden entrar a la página de Worldpackers con mi link de descuento, obviamente. Son $40 que pueden hacer un voluntariado aquí y quedarse una semana, o quedarse 2 semanas, o quedarse un mes, no sé cuánto tiempo exigen ellos. Entonces, nada, yo voy a aplicar a ver, porque me parece súper chévere, el lugar está buenísimo, así que me encantaría estar haciendo un voluntariado ahí, me parece muy bacana la idea. Y bueno, ahorita estoy yendo, voy caminando con mi maleta porque por allá pasan los buses, el trayecto cortico que les decía, que pasa con mucha más frecuencia.
Entonces, en vez de esperar ahí parada, pues voy caminando a ver si puedo tomar el otro bus. Y estoy yendo a Playa del Carmen para ver si allá me dan para recoger mi tarjeta de residente, o para la cita de la tarjeta de residente, mejor dicho. Entonces a eso voy. Aquí vamos caminando. O tal vez no fue el tour que debía tomar. Díganme ustedes en los comentarios. Recuerden seguirme en mi canal de YouTube, compartir, comentar, darle like y activar la campanita para que les lleguen notificaciones. Recuerden que tengo un Instagram donde dejo mucho contenido útil. También tengo Facebook, YouTube y canal de Telegram, donde les estoy dejando también las actualizaciones de las nuevas cosas que salen, de las nuevas ideas, de todo lo que pasa con Guía para Mochileros. Y manténganse conectados por todos los niveles. También envío correos cada 15 días actualizándolos con la nueva información y las nuevas cosas que hay para ver en Guía para Mochileros. Así que gracias por estar aquí y cuéntenme si les gustan los videos. Recuerden que tengo muchísimos videos, algunos de Europa, otros de acá de México, de Colombia, así que vayan y los ven todos y espero que sigan conectados a mi canal. De aquí nos vamos para Tulum, luego vamos a estar en Holbox y luego nos vamos para Europa. Así que no se desconecten, que sigan habiendo muchos videos y muchos viajes y mucha información útil. Gracias por acompañarme. Besos, abrazos.